Olis mis nietecitos, ¿cómo están? Espero que bien, y si no lo están, espero que puedan distraerse un poquito con las siguientes historias. Antes de empezar, me gustaría mandarle un saludito a Casual Juega Mal, Funionie 947, Mike 5910, Heather de Brezo, Nadia Valtierra V4X, Fernanda Martínez Acosta 2331, Astro Asesino 14, Cementerio del Cuervo 09, Efraín UNIBOLOGIAD, de Jocelyn 7745. Y por último, pero no menos importante, AMR Oyo Loquendero-Game 57 por comentar el video anterior. Los amo, son la mejor comunidad de todo YouTube. Ya casi somos 550 subs. Jamás pensé llegar a tanta gente y tan rápido. Son los mejores. Si tú quieres un saludito en el próximo video, solo debes suscribirte, darle like, comentar o compartir. Cualquiera de esas 4 maneras me ayuda mucho a crear más y mejores videos. Sin más que agregar, les doy la bienvenida a esto que es creepypastas clásicas para dormir más de una pinche hora para dejar de fondo. Su abuela había muerto hacía 3 años. Oliver lo sabía. Lo sabía con la misma certeza con la que sabía que el agua moja o que el fuego quema. Pero su mente, su prodigiosa memoria, le ofreció un dato involuntario. Su abuela solía sentarse en esa mecedora. Su abuela tenía una voz áspera, de tanto fumar. Su abuela le llamaba Tontín. El patrón encajaba, y en su desesperación por encontrar una explicación lógica, Oliver se aferró a ese patrón como un clavo ardiendo. La lógica era su refugio. Debía ser su abuela. Quizás no entendía cómo, pero debía serlo. El miedo analítico dio paso a una confusión casi sedante. La presencia en la oscuridad ya no era una amenaza abstracta, era un dato clasificado. Abuela. Su corazón comenzó a encontrar un ritmo menos caótico. La abuela me vio llorar. ¡Qué ridículo soy!, pensó. Pero la palabra vio se atascó en su cerebro. Se repitió a sí mismo, analizando el verbo, vio. Ella me vio. Y entonces, el engranaje lógico de su mente, libre del filtro del miedo, encajó la pieza que faltaba. La habitación está a oscuras. No hay luz. Ninguna. Ella me vio llorar. Sus ojos para verme, sus ojos tendrían que ¿cómo podía verme? No había luz. No podía haber visto nada. El terror no regresó de golpe. Lo inundó todo a la vez, como un agua negra y helada que llenara la habitación de abajo arriba. La presencia, la voz, la lógica de su propia mente, todo se volvió en su contra. Con un movimiento espasmódico, una reacción puramente motora, su mano tiró de la cadena con toda su fuerza. La luz mortecina del flexo se derramó por el cuarto, hiriente, naranja, insuficiente. La mecedora, junto a la ventana, se balanceaba lentamente. Trac, 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 pero no había nadie en ella. El golpe de aire, el olor a humedad y a pelo mojado, le llegó desde atrás, justo antes de sentir el peso en la cama. Algo se hundió a los pies de su colcha. Oliver giró la cabeza con una lentitud de pesadilla. Los ojos de su gata, Ópalo, 2 esmeraldas incandescentes, lo miraban fijamente desde el borde de la cama. Estaba acurrucada sobre sus patas, como siempre hacía por las noches. La familiaridad del animal fue un latigazo en el cerebro de Oliver. Todo volvía a tener sentido. Había sido el gato. El ruido de la mecedora, quizás un pájaro en la ventana, el gato. Una lengüetada de alivio quemó su garganta. Suspiró, tembloroso, y fue a tenderle la mano para acariciarla. Entonces Ópalo abrió la boca. Pero la abertura no fue la de un gato que bosteza. Las mandíbulas se desencajaron, se estiraron, se dislocaron en un ángulo imposible, como las de una serpiente. De ese pozo negro y húmedo que era su garganta, emergió una lengua. No era la lengua áspera y rosada de un felino. Era una lengua grande, pálida, amoratada, cubierta de un vello blanco y pegajoso. Una lengua humana. La lengua se desenrolló lentamente, con un chasquido húmedo, y dejó caer sobre el regazo de Oliver una bola de pelos. No era una bola de pelo de gato. Eran cabellos. Largos, finos, de un blanco plateado. Los mismos cabellos que Oliver recordaba peinar a su madre en el funeral de su bisabuela. La boca del animal se cerró con un golpe seco. Y luego, con la cabeza ladeada en un gesto grotescamente humano, Ópalo habló. La voz ya no era un susurro rasposo, sino la voz clara, cascada y dulce de su abuela muerta. Dije que durmieras, Tontín. Ahora, dame un besito de buenas noches. El gato sonrió.
Una sonrisa llena de dientes diminutos, afilados y demasiado numerosos. Y la luz del flexo, la última certeza de Oliver, parpadeó una vez y se apagó. Las gotas empezaron a caer cuando metía la llave en la cerradura. No eran muchas. Apenas un par. Pero sentí cada una como si fueran balas. Frías. Pesadas. Vivas. Forcejeé con la puerta. No entraba. La llave giraba, el mecanismo hacía clic, pero la puerta no cedía. Como si alguien la sujetara desde dentro. Abre, susurré. Abre, por favor. Las gotas se multiplicaron. Primero 10. Luego 100. Luego 1.000.000. El aguacero me empapó en segundos. Empecé a golpear la puerta con los puños. Con las palmas. Con la frente. El agua me corría por los ojos, por la boca, no podía ver, no podía respirar, solo podía golpear y golpear y golpear. Y entonces, entre el ruido infernal de la lluvia, escuché una voz. Un niño. Gritando. Mami, no. No quiero que me dejes. Lo conocía. Conocía ese grito. Había salido de mi garganta 30 años atrás, cuando sacaron a mi madre del río. Cuando su vientre hinchado y su piel gris me miraron por última vez, la imagen me golpeó con la fuerza de un tren. Caí de rodillas. El agua del aguacete era el agua del río. El suelo era el barro de aquella tarde. Y yo era otra vez ese niño, viendo a su madre muerta, mientras la lluvia no paraba de caer. Por favor, lloré. Por favor, no. Pero entonces las gotas frente a mí comenzaron a moverse. Se juntaron. Se elevaron. Formaron algo. Una silueta. Una mujer. Pálida. Gris. El vientre hinchado. Los ojos vacíos. Mi madre. Sonrió. Y cuando abrió la boca para hablar, lo único que salió fue agua. Agua mezclada con sangre. Agua que corría hacia mí, caliente, espesa, imparable. Ven conmigo, dijo. Pero no con la boca. Con algo más profundo. Quise gritar. Quise correr. Pero el agua ya me llegaba al pecho. Y seguía subiendo. Glup. Desperté en mi cama. Seco. A salvo. Las 7 a.m. el sol entrando por la ventana. Sonreí. Un sueño. Solo un sueño. Me levanté. Me vestí. Salí. Pero al cruzar la puerta, algo brilló en el suelo. Un charco. Pequeño. Reciente. Y dentro, flotando, un cabello largo y blanco. Levanté la vista. El cielo estaba despejado. Pero en el horizonte, una nube. Sola. Esperando. Sebastián llevaba 11 años trabajando en el mismo McDonald's. 11 años de papas fritas a las 2 de la mañana, de borrachos que pedían nuggets con los ojos vidriosos, de fluorescentes que nunca terminaban de parpadear del todo, como si dudaran. Conocía cada rincón de ese local mejor que su propio departamento. Sabía, por ejemplo, que el tercer inodoro del baño de hombres nunca terminaba de jalar. Sabía que la máquina de helados fallaba exactamente a las 11:47, siempre, sin importar si alguien la había revisado o no. Y sabía, aunque nunca lo había dicho en voz alta, que el payaso de la entrada lo miraba diferente cuando estaba solo. No era una cosa que uno pudiera explicar. Era, simplemente, una sensación. La noche en que todo comenzó, Sebastián estaba solo. El encargado había salido a las 12 con una excusa sobre una urgencia familiar, dejándolo con las llaves y la instrucción genérica de cerrar bien. Los últimos clientes se habían ido a la 1:15. Ahora era la 1:42, y el único sonido era el zumbido constante de los refrigeradores y el golpeteo húmedo de la lluvia contra el vidrio. Sebastián limpiaba la barra cuando lo sintió. No un sonido. No exactamente. Más bien la ausencia de algo que antes estaba ahí. Como cuando uno está en una habitación con un reloj de pared y el reloj se detiene, y de repente, en el silencio que queda, uno se da cuenta de que llevaba horas escuchándolo sin saberlo. Se giró despacio. Ronald McDonald estaba sentado en la banca de la entrada, como siempre. Traje amarillo y rojo. Zapatos enormes. La sonrisa pintada que Sebastián había aprendido a ignorar con los años. Las manos sobre las rodillas. Los ojos de vidrio apuntando hacia ningún lado. Todo exactamente igual que siempre, excepto que la inclinación de la cabeza era distinta. Sebastián se quedó inmóvil con el trapo en la mano.
Trató de recordar si la cabeza del payaso había estado así antes, ligeramente ladeada hacia la derecha, como si estuviera escuchando algo. Trató de convencerse de que sí, de que siempre había estado así y que él simplemente no lo había notado. Siguió limpiando. A las 2:17, mientras sacaba la basura al patio trasero bajo la lluvia, Sebastián escuchó el sonido. Era como una silla arrastrándose. Lento. Deliberado. Desde adentro del local. Se quedó congelado en la puerta trasera, con la bolsa de basura colgando de la mano, el agua corriéndole por el cuello de la camisa. Durante un segundo completo no respiró. Nada más. Silencio. Los gatos, pensó. El viento. La nevera que siempre hace ese ruido. Entró. El payaso seguía en la banca. Pero ahora la cabeza estaba ladeada hacia la izquierda. Sebastián miró eso durante un tiempo que no supo medir. Después sacó su teléfono y le tomó una foto. Le envió la foto a su hermano con el mensaje. ¿Este payaso siempre tuvo la cabeza así? Su hermano respondió a las 2:20. No tengo ni idea, hermano, nunca le presto atención. ¿Por qué preguntas? Por nada, escribió Sebastián. Guardó el teléfono. Siguió trabajando. A las 3:45, cuando ya casi había terminado de limpiar los pisos, escuchó la respiración. Era tan suave que al principio pensó que era la suya propia, amplificada por el silencio. Pero entonces contuvo el aliento, y el sonido siguió. Regular. Pausado. Con una ligera irregularidad en la exhalación, como de alguien que lleva mucho tiempo sin moverse y el esfuerzo de respirar le cuesta. Sebastián se giró tan despacio que le dolieron los músculos del cuello. El payaso no había cambiado de posición, pero una de sus manos, la derecha, ya no estaba sobre la rodilla. Estaba en el borde de la banca, como si se hubiera apoyado en ella, como si estuviera a punto de levantarse. Sebastián no corrió. Eso fue lo que él mismo se repitió después, durante las semanas que siguieron, como si eso lo hiciera más cuerdo. No corrí. Simplemente caminó hacia la puerta, con paso firme, y salió a la lluvia, y se quedó parado en la banqueta durante un momento, mirando el local iluminado a través del vidrio. Desde afuera, el payaso era una silueta amarilla al fondo del local. No se movió. Sebastián se dijo a sí mismo, con la voz interior que uno usa cuando quiere convencerse de algo. Son las 3 de la mañana. Llevas 11 años en este trabajo. Estás cansado. La mente hace cosas raras cuando está cansada. Asintió para sí mismo. Entró de nuevo. A las 3:30 terminó. Llave en mano, apagó las luces de la barra, de la cocina, del área de juegos. El local quedó en penumbra, iluminado solo por las luces de la calle que atravesaban el vidrio en franjas anaranjadas. El payaso quedó a contraluz. Sebastián se acercó a la puerta principal para asegurarla. Tenía que pasar junto a la banca. Era la única salida. Caminó sin mirar, o trató de no mirar, pero cuando pasó a 1 metro del payaso, no pudo evitarlo, y volvió los ojos, y en la fracción de segundo en que su mirada rozó la figura sentada escuchó, con una claridad que no dejaba margen para la duda, ni para la locura ni para el cansancio, una voz baja y gastada, como de algo que lleva mucho tiempo sin hablar. Ya casi terminas. Sebastián empujó la puerta y salió corriendo. No volvió al trabajo. No esa noche, ni al día siguiente, ni nunca más. Llamó al encargado a las 4 de la mañana para decirle que renunciaba. El encargado le preguntó si estaba bien. Sebastián dijo que sí. Colgó. Durante las semanas siguientes intentó convencerse de que había sido su imaginación. Lo hizo con cierta disciplina, incluso. Buscaba explicaciones racionales, las repetía como mantras antes de dormir. Estaba agotado. Son 11 años de turnos nocturnos. El cerebro fabrica cosas. Su médico le recetó algo para los nervios y Sebastián tomó las pastillas y durante un tiempo funcionaron, hasta que su hermano le mandó un video. Era de una cámara de seguridad. Su hermano no explicó cómo lo había conseguido, solo escribió: «Oye, ¿no trabajabas tú en este McDonald's?». Sebastián lo abrió. La grabación era del mismo local, 3 noches antes de la suya. La imagen era en blanco y negro, granulada, con el sello de tiempo en la esquina. En el encuadre estaba la banca de la entrada y, sentado en ella, el payaso. Durante 4 minutos con 32 segundos no ocurrió nada. Luego el payaso se levantó. Se quedó parado un momento, con la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara. Después caminó despacio hacia la cámara y el video terminó. Lo que Sebastián nunca le contó a nadie, ni a su hermano ni a su médico ni a la periodista que años después intentó rastrear el caso, fue lo que ocurrió la noche siguiente a ver el video. Estaba durmiendo cuando lo despertó una certeza. No un ruido. No una pesadilla.
Solo la certeza, súbita e inapelable, de que no estaba solo en su departamento. Abrió los ojos en la oscuridad. Y en la oscuridad, desde la esquina del cuarto, escuchó una respiración, regular, pausada, con una ligera irregularidad en la exhalación, como de algo que lleva mucho tiempo esperando. Y una voz, suave como el interior de una boca cerrada. Hola, Sebastián. Las autoridades encontraron el departamento vacío. No había señales de forcejeo. No había señales de robo. La puerta estaba cerrada por dentro. En la esquina del cuarto, sin embargo, sobre el piso de madera, había una marca, una huella, del tamaño de un zapato muy, muy grande. Advertencia. Lo que vas a leer a continuación no es un simple relato. Es un protocolo de extracción. Es la transcripción de los archivos de registro de un sistema que ya no debería existir. Si has llegado hasta aquí por tu cuenta, significa que el juego ya te ha encontrado a ti. Significa que estás en la lista. Cierra esta página. Ahora. Borra tu historial. Apaga el router. Pero si te quedas, si tu curiosidad puede más que tu miedo, entonces, adelante. Presiona cualquier tecla para continuar. Carga de archivo iniciada. Archivo. Extracción 2019-08-2203-14 am.log. Sujeto. No identificado. Nivel de contaminación. Keter. No recuerdo cómo llegué hasta aquí. Solo que era tarde, muy tarde, y un amigo de un amigo me pasó un enlace en un foro que ya ni siquiera existe. Mira esto, decía. Es una cápsula del tiempo alemana del 2004. Dicen que te atrapa. Me reí. Me reí, maldita sea. La página cargó. Fondo negro. Una única línea de texto en una fuente serif y desgastada. 99 ROMs. Y debajo, un recuadro parpadeante que imitaba los viejos juegos de MS2. No había gráficos ostentosos, no había música de bienvenida. Solo una pregunta fría y directa. ¿Crees que puedes llegar al final? Sin número. Escribí ese. Fue lo último que hice por voluntad propia. La pantalla se deformó por un momento, como si el monitor respirara hondo, y de repente, estaba dentro. No estaba viendo una fábrica, estaba en ella. Una puerta metálica y oxidada ocupaba toda la pantalla. El único sonido era el zumbido de un fluorescente lejano, un zumbido que no provenía de mis altavoces, sino de detrás de mí, de mi propia habitación. Me giré. Todo estaba normal. Cuando volví a mirar al monitor, la puerta se entreabrió con un chirrido metálico y húmedo que me heló la sangre. El juego no tenía tutorial. No tenía instrucciones. Solo un puntero en forma de mano que me temblaba sobre la imagen. Hice clic en la puerta para abrirla. Así comenzó mi descenso. La habitación 1 era un recibidor con las paredes desconchadas. Había un teléfono viejo en una mesa. No sonaba, pero el auricular estaba descolgado. Al pasar el cursor por encima, una estática recorrió mis parlantes, y una voz, distorsionada y cansada, susurró: «No cuelgues, te estamos viendo». Pensé que era un susto barato. Seguí adelante. Los primeros números fueron llevaderos. Eran laberintos de tuberías, almacenes con estanterías vacías, oficinas con escritorios cubiertos de polvo. Pero algo empezó a cambiar en la habitación 23. La atmósfera se volvió densa. Encontré una nota manuscrita, pegada con cinta adhesiva a un extintor. La nota estaba en alemán, pero mi traductor la convirtió en algo que preferiría no haber leído. El cuarto 73 no existe. Si ves una puerta con el número 73, no entres. Él ya está dentro. Intenté reírme de nuevo. ¿Quién es él? ¿Un jumpscare barato? Mi cursor dudó antes de hacer clic en la siguiente puerta. Llegué a la habitación 31 y el sonido ambiente cambió. Al zumbido se le unió un golpeteo rítmico, como un martillo contra un yunque, pero demasiado blando, demasiado orgánico. Pum. 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 No podía encontrar su origen, pero mis altavoces vibraban con cada golpe. Entonces lo vi. Mi reflejo en la pantalla. O eso creí. Porque la silueta de mi cara, la silueta de mi cabeza, no se movía al mismo ritmo que yo.
Yo incliné la cabeza hacia la izquierda. Mi reflejo tardó un segundo en seguirlo. Y sonrió. Una mueca lenta y horrible. Cerré la tapa del portátil de golpe. El golpeteo cesó. Durante 5 largos minutos, solo escuché los latidos de mi corazón. Cuando la cobardía me superó y volví a abrir el portátil, la pantalla seguía ahí. La habitación 31. Mi reflejo había desaparecido. Pero una nueva nota apareció en el lugar donde estaba mi cara. No apagues la luz. Se enfada. Las horas se convirtieron en un concepto borroso. La habitación 44 era una sala de calderas donde las sombras se movían al revés que la tenue llama de una hoguera imposible. La habitación 57 era un pasillo interminable de espejos donde cada reflejo era una versión más demacrada y aterrada de mí mismo. En uno, yo estaba llorando. En otro, me estaba ahorcando con el cable del ratón. En otro, simplemente me miraba fijamente, esperando. El juego empezó a colarse en mi mundo real. El zumbido de mi nevera sonaba igual que el de la fábrica. El golpeteo de las tuberías de mi edificio seguía el mismo ritmo que el de la habitación 31. Sentía que si me giraba muy rápido, vería una silueta negra y macabra en el marco de mi puerta, igual que en los testimonios que había leído. Dejé de mirar por el espejo retrovisor cuando volvía del trabajo. Ya no sabía si el que conducía era yo. Llegué a la habitación 72. El corazón me latía con fuerza. La nota del 23 me taladraba la cabeza. La puerta frente a mí tenía un cartel desgastado. 73. Mis manos sudaban sobre el teclado. Debía seguir. Tenía que llegar al final. Tenía que saber. Pero si no entraba, ¿cómo saldría de este infierno? El juego no tenía botón de salir. No tenía X para cerrar la ventana. Hice clic en la puerta 73. La pantalla se quedó en negro. Por un instante, creí que el juego se había roto, que al fin estaba libre. Luego, de la oscuridad, comenzaron a emerger imágenes. No eran pinturas, como decían los rumores. Eran fotografías. Polaroids. De mí durmiendo, la noche anterior. De mí en la ducha, esa mañana. De mí, justo ahora, con la cara iluminada por el monitor, el terror reflejado en mis ojos. Una voz surgió de mis cascos. Pero no era una voz en alemán. Era mi propia voz. Pero no era yo quien hablaba. Bienvenido a casa. Llevo mucho tiempo encerrado. ¿Me dejas salir? La última imagen que apareció fue un primer plano de mis ojos. Pero mis pupilas se dilatan y contraen con un ritmo extraño. Un código. Punto. Raya. Raya. Punto. No supe qué significaba entonces. Lo supe después. Cuando el juego, por fin, me mostró la habitación 99. No era una habitación. Era mi habitación. La mía. La cama deshecha, el póster de Star Wars, la taza de café frío. Y en mi silla, frente a mi ordenador, estaba yo. Pero no. Estaba yo, mirando fijamente una página web. Una página negra con una única línea de texto. ¿Crees que puedes llegar al final? Mi reflejo en la pantalla giró la cabeza lentamente, me miró directamente, y escribió con mis dedos una última letra. S. A fin de la transmisión de datos. Nota del archivista. El sujeto fue encontrado en su domicilio 72 horas después. El ordenador estaba encendido, mostrando una página web en blanco. El sujeto estaba sentado frente a él, con los ojos abiertos y una sonrisa plácida. Respiraba, pero no respondía a estímulos. En la pantalla de su móvil, en una nota rápida, había escrito una sola línea. Ya no estoy en el cuarto 99. Ahora el cuarto 99 está en mí. El caso permanece abierto. El juego sigue. Si estás leyendo esto, es tu turno. Odio cuando mi esposa deja las luces encendidas. Como un reloj, sobre las 9, salgo para cerrar el corral y fumarme mi último cigarrillo. Y, como un reloj, la veo moviéndose por la casa, encendiendo las luces de la cocina, el salón, el despacho y finalmente las escaleras. Dejando el dormitorio a oscuras. Entro y apago todas esas luces.
La cocina, el salón, el despacho, las escaleras. Y luego me reúno con ella en la oscuridad. Solía ocultarme de ella a veces. Me decía que estaba comprobando las esquinas, asegurándome de que todo estaba bien antes de acostarse. Para eso estoy aquí, le decía. Ella reía. Yo reía. Así era antes. Ya no me preocupo de eso. No me he vuelto a quejar de las luces desde que ella murió hace 2 años. Ahora, cuando ella deja las luces encendidas, simplemente las apago de nuevo y me reúno con ella en la oscuridad. Hoy fue un día raro, algo en el aire. Una incomodidad. Como cuando sabes que olvidaste algo pero no recuerdas qué. Salí a las 9. Cerré el corral. Encendí el cigarrillo, y la vi. Allí estaba, moviéndose por la casa como siempre. Su silueta detrás de las cortinas. Primero la cocina. Luego el salón. El despacho. Las escaleras. Pero esta vez noté algo diferente. Tardó más en cada habitación, como si dudara. Como si buscara algo. Terminé el cigarrillo. Entré. Cocina. Luz apagada. Salón. Luz apagada. Despacho. Luz apagada. Escaleras. A oscuras. Subí. Ella estaba en la cama. De espaldas a mí. La misma posición de siempre. La misma respiración que no escuchaba pero que mi mente completaba. Me acosté. Silencio. Un silencio distinto. Más denso. Más pesado. ¿Estás bien? Pregunté. Ella no respondió. Pasaron minutos. O quizás horas. El sueño no llegaba. Algo me molestaba. Me incorporé, miré hacia la puerta. El pasillo estaba a oscuras. Pero yo no había apagado la luz de las escaleras. Si la apagué, pensé. Claro que la apagué. Bajando. La apagué. Pero entonces recordé. No había bajado las escaleras. Había entrado por la puerta principal, sí. Pero desde el corral no se sube por las escaleras. El corral está al fondo. Se entra por la cocina. Y yo había apagado la cocina. Luego el salón. Luego el despacho. Pero las escaleras. Las escaleras están al otro lado de la casa. No había pasado por las escaleras. Nunca pasaba por las escaleras. Entonces, ¿quién apagó la luz de las escaleras? El frío llegó primero a las manos. Luego a los brazos. Luego al pecho. Amor, susurré. ¿Quién apagó la luz de las escaleras? Ella no se movió, pero su voz llegó. Desde la almohada. Desde la oscuridad. Desde algún lugar que ya no era este mundo. Tú no fuiste, dijo. Pero alguien tenía que hacerlo. Me levanté de un salto. Encendí la lámpara de la mesilla. La cama estaba vacía, sucia, polvorienta. 2 años sin uso. Y en la almohada, una nota. Papel amarillo. Letra temblorosa. Ya no puedo seguir apagándolas yo sola. Te espero. Baja. La dejé caer. Algo crujió detrás de mí. Me giré. La puerta del dormitorio estaba abierta. Y al final del pasillo, la luz de las escaleras estaba encendida. No. No encendida. Parpadeando. Como si alguien estuviera jugando con el interruptor. Bajé. Paso a paso. La madera crujiendo bajo mis pies. Cada crujido era un nombre. El mío. El suyo. El de los dos. Llegué abajo. La cocina. Apagada. El salón. Apagado. El despacho. Apagado. Pero en el centro del salón, sobre la alfombra, había una silla. Y en la silla, un vestido. El vestido que llevaba puesta cuando la encontraron. Hace 2 años. Al lado, una caja de cerillas. Y una nota. Las dejaba encendidas para que bajaras. Para que no estuvieras solo. Pero nunca mirabas. Nunca preguntabas. Nunca veías que yo ya no podía apagarlas porque yo ya no tenía manos. Un ruido. Detrás de mí, la luz de las escaleras se apagó. La oscuridad fue total. Y entonces, su voz. No desde arriba. Desde dentro de mi cabeza. Ahora bajarás todas las noches. Y apagarás las luces. Y te sentarás conmigo. Y seremos 2 sombras esperando a que alguien, alguna vez, se atreva a encenderlas todas y preguntarse por qué hay 2 juegos de huellas en el polvo. Yo no sabía, susurré. Lo sé, respondió ella. Por eso nunca te dije que había muerto. ¿Cómo? Pregunté. ¿Cómo que nunca me dijiste? Silencio. Luego, su voz. Más cerca. Susurrante. Cálida. Terrible. 2 años, amor. 2 años viniendo a la cama conmigo. 2 años apagando las luces que yo encendía. 2 años durmiendo a mi lado. Una pausa. ¿De verdad crees que los muertos podemos encender luces? El aire se congeló. Yo no enciendo nada, susurró. Tú siempre lo hiciste todo. La oscuridad pesó. Aplastó. Yo morí hace 2 años, dije, y mi voz ya no era mía. ¿Verdad?
No hubo respuesta, solo el sonido de una cerilla encendiéndose, y su cara, iluminada un segundo, sonriendo. Bienvenido a casa, amor. La caja de cerillas cayó al suelo. La alfombra olió a humedad y a años. Y dos sombras, sentadas en la oscuridad, esperaron juntas a que alguien, alguna noche, se preguntara por qué las luces de esa casa llevan 2 años encendiéndose solas. No entré al blockbuster. Yo no elegí entrar. Fue como si, al poner un pie en la acera de enfrente, el aire cambiara. Se volvía más denso, más frío, y una presión suave pero insistente me empujaba entre los pulgares hacia la puerta de cristal. Era la misma sensación de cuando, de niño, pasabas cerca de un pozo y sentías el impulso irracional de asomarte. Sabes que hay peligro, pero algo te llama. Dentro, el silencio era lo primero que golpeaba. No el silencio común de un lugar vacío, sino uno esponjoso, que absorbía el rumor de la calle y lo dejaba muerto en la entrada. El aire olía a plástico de carátulas vírgenes y al dulzón del pochoclo rancio de la máquina. Pero bajo ese olor, había otro. Algo metálico y sutilmente dulzaino, como el rastro que deja un relámpago o una jaula de hospital después de desinfectarla. Inhalé la imaginación de los cineastas, sí, pero también algo más que no debería estar ahí. Lo noté en la sección de terror. No era que los estuches estuvieran desordenados, era que parecían estar mirándome. No es una metáfora. Colocados en el estante, con sus carátulas de ojos desorbitados y bocas abiertas en un grito perpetuo, creaban la ilusión de un centenar de miradas fijas en mí. Todas apuntando a donde yo estaba. Retrocedí un paso y el crujido de mi zapatilla en el linóleo sonó como un trueno en una biblioteca. Fue entonces cuando empezaron las pantallas. Los televisores colgados en las paredes, que usualmente mostraban tráilers a todo color, parpadearon. No se apagaron del todo, sino que la imagen se plegó sobre sí misma, como un papel quemándose, hasta volverse una estática blanca y negra que emitía un zumbido grave, casi imperceptible, que no se oía con los oídos, sino que se sentía en la base del cráneo. Y entonces, las imágenes llegaron. No fueron violentas. Eso hubiera sido un alivio. Lo que vi fue peor. Era íntimo. Un primer plano de una mujer en su cocina, pelando una papa con un cuchillo pequeño. Su expresión era de una paz absoluta. De repente, sin transición, la imagen saltaba a la misma mujer, en la misma cocina, pero su muñeca estaba abierta y ella sonreía mientras pintaba con la sangre los azulejos blancos. Luego, un hombre acostado en una cama. Su respiración era profunda, dormía plácidamente. La cámara se acercaba a su rostro y, cuando estaba a centímetros de su piel, sus ojos se abrían de golpe. Pero no eran sus ojos. Eran dos pozos negros, sin iris, sin vida, y de ellos manaban lágrimas espesas como petróleo. Cada imagen, un hogar. Cada escena, una traición de la mente. El zumbido en mi cabeza creció. Sentí que mis pensamientos se volvían lentos, pegajosos, como si intentara pensar a través de melaza. Y entonces, la primera convulsión sacudió a un hombre que estaba hojeando la sección de estrenos. Cayó al suelo sin un gemido, con un golpe sordo y definitivo. La chica del mostrador, Diana Vázquez, se puso rígida. Su cola de caballo tembló. Cuando se levantó del suelo, sus ojos no estaban en blanco. Eso era lo peor. Me miraron directamente a mí. Me miraron con mis propios ojos, con mi propia conciencia, pero vaciadas de todo lo que me hace ser yo. Era como verme en un espejo y descubrir que mi reflejo tiene una voluntad propia y malévola. Su mandíbula se desencajó en una mueca que intentaba imitar una sonrisa, y de su boca comenzó a escurrir un hilo de espuma jabonosa. Pero no cayó al suelo. La espuma, desafiando toda lógica, trepó por su mejilla, se enredó en su cabello y comenzó a formar pequeños capullos brillantes. El horror no estaba en su violencia, sino en la imposibilidad serena de sus actos. Salí corriendo. Lo intenté hacerlo. Mis piernas se movían con la pesadez de un sueño. La puerta de salida, que estaba a solo 10 metros, parecía estar al final de un pasillo infinito, un pasillo que se alargaba a cada zancada que daba. Esa desorientación, esa ruptura de las leyes físicas, era más aterradora que cualquier monstruo.
Era mi propia percepción la que me traicionaba. Así como en el cine romper el eje de la cámara desorienta al espectador, mi realidad había roto su eje y yo flotaba en un caos sin referencias. Cuando por fin crucé la puerta, el aire de la calle me golpeó como un muro de agua helada. Pero no había nadie. La calle, que hacía un momento estaba llena de vida, estaba desierta. Un silencio de estudio de grabación. Un disparo seco sonó a mis espaldas. Me escondí instintivamente detrás de un contenedor. Una camioneta negra, enorme, sin matrícula, estaba detenida frente al Blockbuster. En su puerta, un logo plateado, Sinesloschen. De sus ventanillas abatidas asomaban fusiles. Pero no disparaban a las personas que intentaban huir. Disparaban a las que lograban salir a la calle. Un hombre con la camisa desgarrada dio 2 pasos fuera de la puerta y una bala le perforó la frente. Cayó como un fardo. Observé, paralizado, cómo los hombres de negro descendían del vehículo. No tenían prisa. Caminaban con la parsimonia de empleados municipales recogiendo la basura. Cargaban los cuerpos, convulsos o inertes, y los lanzaban a la parte trasera de la camioneta como si fueran carátulas de películas viejas que ya nadie quiere alquilar. El chico que me había perseguido yacía en el suelo, la sangre formando un charco perfecto que se extendía lentamente hacia la alcantarilla. Huí. Corrí sin parar hasta encerrarme en mi departamento. Pasé la noche en vela, con la espalda pegada a la puerta y un cuchillo de cocina apretado en la mano. Pero el verdadero horror comenzó una semana después. Estaba preparando café en mi cocina. La luz de la mañana entraba por la ventana. Todo era normal. De repente, mi mano izquierda, la que sostenía la taza, se movió. Pero no fue un movimiento torpe. Fue un gesto preciso, ajeno. Dejó la taza, agarró un cuchillo de la tabla y lo sostuvo, acariciando el filo con el pulgar. Mi mano derecha, la mía, la que controlaba mi voluntad, tuvo que agarrar la izquierda por la muñeca para detenerla. Forcejeé con mi propio cuerpo durante 10 segundos eternos, hasta que la mano izquierda cedió y soltó el arma. No es que haya perdido facultades. Es que he ganado una compañera. Hay alguien más dentro de mí. Alguien que vio las mismas imágenes aquella noche y que ahora, en los momentos más inesperados, toma el control de una mano, de un pie, de un párpado. A veces, cuando me miro al espejo, mi reflejo no parpadea al mismo tiempo que yo. Se queda mirándome fijamente, con una paciencia infinita, con una sonrisa diminuta y cómplice, como si supiera que solo es cuestión de tiempo. Esa cosa que implantaron en mi cabeza no es un virus de la violencia. Es un inquilino. Y está aprendiendo a ser yo. Lo peor de todo es que, a veces, cuando logro dormir, tengo sueños lúcidos. Y en ellos, estoy en el Blockbuster, pero no hay películas. Los estantes están llenos de cabezas humanas, vivas, con los ojos cerrados. Y yo camino entre ellos, pasando mi mano por sus cabezas, como quien ojea carátulas, leyendo sus pensamientos, sus miedos, sus secretos. Y en esos sueños, soy feliz. Soy Michael. Fui un sobreviviente. Ahora, no estoy tan seguro de quién vive realmente dentro de mí. Recuerdo el olor del café quemado de la mañana en que empezó todo. Recuerdo la cara de mi hija, Sofía, mirándome desde la puerta de su cuarto con esa expresión que no supe descifrar hasta mucho después. Recuerdo el papel. El maldito papel. Pero vayamos por orden, porque si no voy por orden me pierdo, y si me pierdo ya no podré contarles esto, y alguien tiene que contarlo. Me llamo Andrés Solano. Soy, o era, psicólogo clínico. Durante 16 años trabajé en el Hospital General estudiando casos de disociación, paranoia y delirios de persecución. Conozco el manual. Conozco los síntomas. Sé exactamente cómo se ve una mente cuando empieza a comerse a sí misma. Por eso sé que lo que me pasó a mí no fue eso. O al menos eso me digo. Todo comenzó con el papel en el escritorio. Era un martes. Llegué a mi consultorio a las 8 de la mañana, como siempre. La puerta estaba cerrada con llave, como siempre. No había nadie más en el edificio a esa hora.
Me senté, encendí la computadora, me serví el café, y entonces lo vi. Una hoja de papel blanco, perfectamente centrada sobre mi escritorio. No había nada escrito en el frente. La volteé. Tenía mi letra. Decía, con mi propio puño y letra, las siguientes palabras. Ya lo hiciste una vez. Lo harás de nuevo. Me quedé mirando esa frase durante un tiempo que no supe calcular. Mi primera reacción fue clínica, automática, profesional. Alguien me está jugando una broma. Algún colega. Una prueba. Algo. Guardé el papel en un cajón, cerré el cajón con llave, y empecé mi jornada. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré el papel sobre la almohada de mi cama. El cajón del consultorio seguía cerrado con llave. Revisé. La hoja seguía adentro también. Había 2. No se lo conté a nadie. Eso fue mi primer error, aunque ahora ya no estoy seguro de que hubiera cambiado algo. Comencé a documentarlo todo con la frialdad de quien estudia a un paciente ajeno. Fechas, lugares, condiciones de iluminación, mi estado de ánimo, las horas de sueño. Quería datos. Los datos calman. Los datos son la distancia entre el miedo y la comprensión. El miércoles encontré el papel en el bolsillo de mi abrigo. El jueves apareció dentro del libro que estaba leyendo, marcando exactamente la página donde lo había dejado. El viernes estaba dentro del refrigerador, doblado sobre el cartón de leche. Siempre con mi letra. Siempre la misma frase. Ya lo hiciste una vez. Lo harás de nuevo. Para el domingo había 16 copias. Las había contado. Las tenía ordenadas sobre la mesa de la cocina cuando Sofía entró a desayunar y me preguntó qué era todo eso. Le dije que era trabajo. Ella me miró con esa expresión otra vez. La que no supe descifrar. Hay algo que debo decirles sobre Sofía. Tiene 11 años. Es inteligente, seria, habla poco. Después de que su madre y yo nos separamos, hace 3 años, sin drama, sin odio, simplemente ya no quedaba nada entre nosotros. Ella eligió quedarse conmigo. Su madre vive a 40 minutos. Se ven los fines de semana. No es un arreglo perfecto, pero funciona. Funciona. Esa palabra empezó a parecerme muy frágil. Sofía había empezado a dormir con la luz encendida. No me lo dijo. Yo lo noté porque me levantaba de madrugada a apagar su lámpara para que pudiera descansar mejor, y a la mañana siguiente siempre estaba encendida de nuevo. Se lo pregunté una vez. Me dijo que tenía sueños raros. ¿Qué clase de sueños? Le pregunté. Me miró un momento antes de responder. Con papá, dijo. Sueño con cosas que hace papá. Me reí. Le dije que sus sueños eran muy aburridos entonces. No se rió. La tercera semana empecé a perder el tiempo. No de manera alarmante al principio. Pequeños saltos. Eran las 10 de la mañana y de pronto eran las 11:15. Estaba en mi consultorio y de pronto estaba en el estacionamiento sin recordar haber bajado las escaleras. Nada grave. Nada que no pudiera explicarse con el estrés, el insomnio, la carga de trabajo. Entonces perdí el martes completo. Me dormí el lunes en la noche y me desperté el miércoles a mediodía. Mi teléfono tenía 12 llamadas perdidas de mi ex esposa, 3 de la escuela de Sofía, y una de un número que no reconocí. Sofía no había ido a la escuela el martes. Según el registro del colegio, yo mismo había llamado a primera hora para avisarlo. No recordaba haber hecho esa llamada. Sofía estaba en casa. Sentada en el sillón de la sala, con la televisión apagada, mirando la pantalla negra. ¿Qué hicimos ayer? Le pregunté. Me miró durante un momento muy largo. Nada, dijo. Nada raro. Fui al médico. Me hice estudios. Todo normal. Fui con un colega de confianza, un psiquiatra, y le describí los episodios sin mencionarle los papeles. Me dijo que parecía estrés agudo, que considerara reducir la carga de pacientes, que durmiera más. Esa noche encontré un papel nuevo. Este no decía lo mismo. Este decía, el doctor Fuentes tampoco va a ayudarte. El doctor Fuentes era mi colega. No le había dicho su nombre a nadie. Empecé a instalar cámaras. En el consultorio. En la cocina. En el pasillo.
Cubrí cada ángulo de la casa con pequeñas cámaras inalámbricas que compraba de a 2 o 3 para no parecer obsesionado en la ferretería, aunque para ese entonces ya era demasiado tarde para no parecer obsesionado. Revisé las grabaciones durante días. No apareció nadie. Los papeles seguían apareciendo. En una grabación de la cocina, a las 3:17 de la mañana, se me veía a mí salir en pijama, abrir el cajón de los cubiertos, sacar una hoja de papel de entre los tenedores, donde yo no había puesto ninguna hoja de papel, y caminar de regreso a mi cuarto. No recordaba haberlo hecho. Me quedé mirando esa grabación durante horas. Me vi a mí mismo moviéndome con una calma extraña, casi ceremonial. No parecía un hombre dormido. Parecía alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Lo que más me asustaba no era perder el tiempo. Lo que más me asustaba era la cara que ponía. En ninguna de las grabaciones me veía asustado. Me veía tranquilo. Me veía, a veces, con algo que solo podía describirse como satisfacción. Una ligera curvatura en los labios. Los ojos muy abiertos y muy quietos. No reconocía esa cara. O tal vez sí la reconocía y eso era exactamente el problema. Hay una cosa que no he mencionado todavía porque no sé cómo mencionarla sin que suene a lo que sospecho que es. Hace 4 años, antes del divorcio, tuve un episodio. Solo uno. Una noche en que bebí demasiado y perdí el control de una manera que no voy a describir en detalle porque no es necesario y porque aún me cuesta respirar cuando lo pienso. Nadie resultó herido. Pero pudo haberlo resultado. Mi ex esposa lo vio. Sofía tenía 7 años y estaba dormida y no vio nada. Eso me dijo. Que no vio nada. El papel decía, ya lo hiciste una vez. Lo harás de nuevo. ¿Qué fue lo que hice? Una vez. Llamé a mi ex esposa. Le dije que necesitaba que se llevara a Sofía una temporada. Le dije que estaba pasando por algo difícil. Se quedó en silencio un momento y me preguntó, ¿qué tan difícil? Más de lo que puedo manejar solo, le dije. Fue lo más honesto que había sido en meses. Sofía se fue un viernes con su mochila y su osito de peluche que ya era demasiado grande para llevar pero que llevaba igual. Antes de subirse al coche de su madre, me abrazó muy fuerte y me dijo algo al oído. Tarda lo que necesites, papá. No voy a olvidar lo que viste. Lo que viste. No lo que viviste. No lo que pasaste. Lo que viste. Le pregunté qué quería decir. Pero ya se había subido al coche y la puerta estaba cerrada y su madre ya arrancaba y yo me quedé en la banqueta repitiendo esas palabras en mi cabeza, intentando encontrar otra manera de interpretarlas. Esa noche, con la casa vacía, revisé el cuarto de Sofía por primera vez. Debajo de su cama encontré un cuaderno. Pensé que era su diario y dudé antes de abrirlo. Pero lo abrí. No era un diario, eran dibujos. Docenas de dibujos hechos con el detalle obsesivo que tienen los niños cuando llevan mucho tiempo pensando en algo. Cada uno mostraba la misma escena desde un ángulo ligeramente diferente. Un hombre de espaldas, en un cuarto oscuro, frente a una figura pequeña acostada. El hombre tenía el brazo levantado. La figura pequeña no se movía. En la última página no había dibujo. Solo texto, con la letra cuidadosa y redonda de Sofía. Decía, papá dice que no pasó. Pero yo estaba despierta. Estoy escribiendo esto en el cuarto donde me encerraron. No sé exactamente qué creerles a estas alturas. A los papeles, a las grabaciones, a los dibujos, a mis propios recuerdos que siguen siendo tan míos, tan coherentes, tan completos desde adentro aunque desde afuera evidentemente tienen huecos del tamaño de días enteros. He pasado semanas intentando recordar qué fue lo que hice aquella noche de hace 4 años y la verdad es que sí recuerdo haber bebido demasiado y sí recuerdo haber perdido el control, pero en mi memoria lo que sigue es vacío, y el vacío no prueba nada. El vacío no prueba nada. Eso me digo. Pero los dibujos de Sofía no los hice yo. Y ella tenía 7 años, y los niños de 7 años dibujan lo que ven. El papel más reciente no lo encontré en ningún lugar extraño. Estaba sobre esta misma mesa, escrito con mi letra, esperándome cuando desperté esta mañana. Decía algo diferente por primera vez en semanas. Decía, ya sé lo que hiciste. ¿Tú lo sabes? Y debajo, en una letra distinta, más pequeña, más redonda, imposiblemente familiar. Yo sí lo sé, papá.
No hay nadie más en este cuarto. Revisé. Lo sé porque estaba despierta. El último turno. No sé muy bien por qué escribo esto. La psicóloga dice que es bueno. Que ordenar los recuerdos en palabras ayuda a procesar. Que el cerebro necesita una narrativa para poder seguir funcionando. Me lo dijo con esa voz suave y sin aristas que tienen los médicos cuando hablan con pacientes que saben que están rotos pero no de una manera que se pueda coser. Le dije que sí. Le dije que intentaría. Han pasado 27 días. O 28. El tiempo aquí tiene una textura diferente, como pared de yeso mojada, no avanza sino que se apelmaza. Hay una ventana en mi cuarto que da a un patio interior de concreto. A veces cuento las grietas del muro de enfrente. Tengo 4 marcas en la esquina de la pared, como los presos en las películas, pero en algún momento perdí la cuenta de si eran días o eran otra cosa que empecé a contar sin darme cuenta. Me llamo Ernesto. Ernesto Valdés. 43 años. Trabajé 12 en el mismo supermercado. Viví 9 en el mismo departamento, cuarto piso, 4B, colonia que ya no existe como existía. Estas son las cosas que sé con certeza. Son pocas, pero las tengo. Lo que voy a escribir a continuación lo recuerdo, pero lo recuerdo de una manera que a veces me preocupa. La psicóloga dice que es normal, que el trauma fragmenta la memoria, que hay huecos y deformaciones y que eso no significa que lo que recuerdo sea falso. Solo que no es completo. Solo que hay lugares donde la imagen se rompe y uno no sabe si lo que hay del otro lado del roto es algo que pasó o algo que el cerebro fabricó para llenar el espacio. Les digo esto de entrada para que sean justos conmigo. El martes era martes como siempre son los martes. Llegué al supermercado a las 9 con mi termo y mi mochila. El supermercado se llamaba algo con familiar en el nombre, esas palabras que los supermercados tienen para decirte que no eres un cliente sino casi un pariente, que te quieren, que te conocen, aunque llevas 12 años yendo y la cajera de la entrada nunca ha aprendido tu nombre. Había olvidado el nombre de la cajera de la entrada en todos esos años. Ahora lo recuerdo, Gabriela. Tenía un lunar junto a la oreja izquierda y la costumbre de tararear sin darse cuenta. No sé cómo sé esto. Alguien debió decírmelo una vez y yo no puse atención y ahora lo recuerdo todo con una nitidez que no tuve cuando importaba. Pasé junto a ella sin mirarla. Al fondo del local, en la sección de carnicería, estaba Isabel. Isabel Domínguez, 38 años, pelo oscuro siempre recogido, la sonrisa más franca que yo haya visto en mi vida y que durante 6 años traté como si fuera una molestia. Llevaba 6 años intentando ser mi amiga con una paciencia que, ahora que lo pienso, no era natural. No era la paciencia de alguien que aguanta. Era la paciencia de alguien que genuinamente no entiende por qué uno querría estar solo, porque para ella la soledad no tenía sentido como decisión. Ese martes me dijo buenos días. Le respondí algo. No recuerdo qué exactamente. Algo que cerraba la conversación antes de que empezara. Roberto estaba acomodando el pasillo 4. 22 años, el tipo de energía que a mí me producía algo parecido al dolor físico. Me dijo que quería ir a un concierto el fin de semana y que si yo conocía la banda. Le dije que no, con un tono que era básicamente una pared. Se quedó callado. Siguió acomodando latas. Pasé el día en mi caja. Titi, titi, titi. Buenos días. Su cambio. Que tenga buen día. 12 años de ese sonido y nunca pensé en él como algo que pudiera terminar. Los sonidos que siempre están ahí se vuelven invisibles hasta que desaparecen y entonces son lo único que uno escucha. Al salir crucé a Doña Carmen en el pasillo de la entrada. Doña Carmen tenía 62 años y trapeaba ese supermercado desde antes de que yo llegara. Siempre llegaba antes que todos y siempre se iba después que todos, y en 12 años yo nunca le pregunté cómo estaba. Me movió el trapeador para dejarme pasar y yo pasé sin decir nada. Ella tarareaba algo. Un bolero. No recuerdo cuál. Esa noche llegué a mi departamento, calenté algo, comí solo frente al televisor, me acosté. Antes de dormirme tuve uno de esos momentos raros en que uno mira el techo y piensa que algo está mal pero no sabe qué. No una premonición.
Solo una incomodidad vaga, como una nota desafinada en una canción que uno está tarareando sin darse cuenta. Me dormí. Soñé que estaba en la caja del supermercado, pero el local estaba completamente vacío y los fluorescentes parpadeaban con un ritmo irregular y yo seguía pasando cosas por el lector, pero el pitido nunca sonaba. Pasaba cada cosa una y otra vez. El total en la pantalla no cambiaba. Era cero. Siempre cero. Desperté a la mitad de la noche con el corazón acelerado y la boca seca. Me quedé escuchando el silencio del departamento y el ruido de la ciudad afuera. Coches. Una sirena lejana. El zumbido del refrigerador. Las cosas que siempre están. Me volví a dormir. Por la mañana la luz era rara. Mi ventana da al oriente. A esa hora, en días normales, entra una franja de sol que cruza el cuarto en diagonal. Siempre la había odiado porque me daba en los ojos. Ese miércoles no había franja. La habitación estaba oscura de una manera que no era la oscuridad normal de las cortinas corridas. Era algo más denso. Más presente. Era mi día libre. Me quedé un momento en la cama antes de levantarme, pensando en esa oscuridad sin nombre, y luego fui a la ventana y aparté la cortina. El vidrio estaba negro. No completamente negro. ¿Había movimiento en eso? O yo creo que había movimiento, algo muy lento como la superficie de algo espeso, una textura que hacía que la luz del exterior llegara filtrada y sucia y que el mundo de afuera se viera como a través de agua que ha estado estancada mucho tiempo. Puse la mano en el vidrio desde adentro. Frío. Normal. Pero la calle allá afuera parecía estar sumergida en algo. Fui a la cocina. Hice café. Encendí la radio. Música. El locutor hablaba de algo que no escuché bien, el volumen estaba bajo y yo estaba pensando en el vidrio negro. Me senté a la mesa con el café y traté de pensar en explicaciones razonables. Contaminación, algún escape industrial, algo que flotó en el aire durante la noche. Cosas así pasan. La ciudad es demasiado grande y tiene demasiadas cosas moviéndose al mismo tiempo y a veces esas cosas se derraman. El teléfono vibró. Un mensaje de voz. De Isabel. Isabel no me mandaba mensajes de voz. Isabel casi nunca me contactaba fuera del trabajo. Me quedé mirando la pantalla un momento. El mensaje tenía 4 minutos con 17 segundos. Puse el café sobre la mesa y le di play. Ernesto. Soy Isabel. Escucha, no sé cuándo vas a escuchar esto ni si el mensaje va a llegarte, el servicio está intermitente. Pero si lo escuchas, no salgas de tu casa. En serio. No salgas todavía. ¿Recuerdas los camiones de carga que pasaron ayer por la avenida? Hubo un accidente. Varios accidentes. En la madrugada. Derramaron cosas, productos químicos, solventes, no sé qué exactamente, pero el olor que hay afuera es, la gente que salió temprano está muy mal, Ernesto. Vi desde mi ventana a un hombre en la banqueta que no podía levantarse. Ya llamé al 911 pero dicen que hay cientos de llamadas, que los servicios están saturados. Yo vivo cerca del trabajo, así que, oye, Roberto no ha contestado nada desde las 7. Él vive cerca del parque, que es donde dicen que fue lo peor. Y doña Carmen llega siempre a las 6. Ernesto, yo, no sé. Solo quédate donde estás. Tengo una mascarilla industrial del almacén, de las que usamos para el cloro. Tan pronto pueda voy para allá. Cuídate. El mensaje terminó. Puse el teléfono boca abajo en la mesa. Hay un momento, cuando el mundo te da una información demasiado grande, en que la mente hace algo extraño. Se vuelve muy pequeña y muy ordenada. Se concentra en cosas que puede manejar. Pensé, el café se está enfriando. Pensé, la mascarilla del almacén es la industrial, la amarilla. Pensé, doña Carmen llega a las 6. Doña Carmen llega a las 6. Encendí el televisor. Tardaron en interrumpir la programación normal. Eso es lo que más me perturbó después, en los días de hospital, cuando empecé a revisar los hechos de la misma manera en que uno revisa una habitación a oscuras con las manos, buscando los bordes de las cosas. Durante varios minutos, mientras yo estaba sentado en ese sofá, el canal de las mañanas siguió dando su programa de cocina habitual. Una mujer muy animada estaba haciendo una quiche. Le ponía nuez moscada. Lo recuerdo con una claridad que no se parece a ningún otro recuerdo de ese día, que es fragmentado y turbio en todas las demás partes. La nuez moscada. Los movimientos circulares del rallador. La sonrisa de la mujer. Luego el rótulo rojo. Alerta de emergencia. Y la voz del conductor, plana y cuidadosa, la voz de alguien que está midiendo cada palabra para no transmitir lo que está sintiendo. Hablaba de los camiones. Del derrame.
de sustancias en el aire y en el agua de red, de colonias afectadas, de servicios de emergencia desbordados, de que no salieran, de que sellaran lo que pudieran sellar, de que esperaran. Apagué el televisor, me quedé sentado en el silencio del departamento y escuché. No había coches. Eso fue lo primero que noté, la ciudad que siempre tiene coches no tenía. No había bocinas, no había el ruido continuo y bajo del tráfico que uno nunca escucha porque siempre está. Había sirenas, muchas, pero lejanas, como si vinieran de otro lado, de un otro lado que era más real que donde yo estaba. Fui al baño. Me miré en el espejo. El hombre del espejo tenía ojeras que yo no recordaba haber tenido y la mandíbula apretada y el pelo alborotado y una expresión que no era de miedo exactamente sino de algo anterior al miedo, algo que no tiene nombre todavía cuando uno está en él. Ernesto, dije en voz alta. Solo para oír. Solo para confirmar. El hombre del espejo no dijo nada tranquilizador. Llevaba 2 horas encerrado cuando golpearon la puerta. Toc. 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 Una pausa. Toc, toc. Me acerqué sin abrir. ¿Quién es? Roberto. Una voz ronca. Diferente a la voz de Roberto, más áspera, como si alguien hubiera lijado el interior de su garganta. Traigo a doña Carmen. Abrí. Roberto estaba de pie pero sostenido contra el marco de la puerta con el hombro derecho, con ese apoyo de quien no confía enteramente en sus propias piernas. Tenía manchas en la ropa, en los brazos, en el cuello, una sustancia oscura y aceitosa que se había secado de manera irregular, más densa en algunos lugares, más fina en otros, como si algo lo hubiera rociado y él se hubiera movido mientras todavía estaba mojado. Sus ojos estaban rojos e irritados con un lagrimeo constante, que no era llanto sino algo más mecánico, una reacción, el cuerpo haciendo lo que puede. Respiraba por la boca. Doña Carmen estaba sentada en el suelo del pasillo apoyada contra la pared de enfrente. Era una mujer fornida, siempre erguida, siempre con esa expresión de que el mundo tendría que trabajar más para doblarla. Ahora estaba doblada. Tenía los labios de un color que no era el color correcto y miraba el suelo con una concentración que no era concentración sino otra cosa, la ausencia de ella. La encontré en la calle cuando venía para acá, dijo Roberto. Estaba, no sé cuánto tiempo llevaba ahí. Los metí. Cerré la puerta. Traje toallas, agua. Intenté limpiarle a doña Carmen los brazos, pero ella me detuvo con un gesto, un movimiento lento de la mano que decía no te molestes, y ese gesto fue lo que más miedo me dio en toda esa mañana porque doña Carmen nunca dejaba que le hicieran las cosas, doña Carmen era de las personas que hacen las cosas ellas mismas, y además hacen las tuyas si te descuidas. Roberto se sentó en el suelo con la espalda contra el sofá. Temblaba en las manos pero no en el cuerpo entero, solo en las manos, como si el temblor hubiera empezado ahí y no hubiera llegado todavía al resto, o como si el resto ya se hubiera rendido a algo más quieto que el temblor. Salí temprano, dijo. Tenía un turno veterinario para el perro a las 8. Ya sé que dijeron que no salieran pero pensé que era exagerado, siempre dicen que no salga uno y siempre es exagerado. Limpió sus ojos con el antebrazo. El lagrimeo siguió igual, la calle estaba. Se detuvo. Mi perro murió antes de llegar a la esquina. No dije nada. Me senté en el suelo frente a él. El silencio del departamento era diferente ahora que había 3 personas en él, más pesado, más consciente de sí mismo. Vi cosas en la calle, siguió Roberto. No voy a describirlas. Solo que vi cosas y que corrí y que cargué a doña Carmen las últimas 2 cuadras y que no sé de dónde saqué. ¿Isabel? Pregunté. No sé. No vive de este lado. Pasamos un rato sin hablar. Yo miraba respirar a doña Carmen y contaba las respiraciones sin querer contarlas y pensaba en cómo en 12 años nunca le había preguntado cómo estaba, qué bolero tarareaba, si tenía familia, si le gustaba el trabajo, si en algún momento de su vida había querido hacer otra cosa. 12 años de trapeador y de buenos días dichos al aire, en su dirección pero sin tocarla, sin que aterrizaran en ningún lugar. Quise preguntarle en ese momento. Quise preguntarle algo, lo que fuera. Pero sus ojos estaban cerrados y su respiración era tan pequeña y tan cuidadosa que no quise romperla. El teléfono vibró. Mensaje de Isabel. Ya voy. 10 minutos. Tardó 15. Cada uno de esos 15 minutos fue una espera diferente. Estaba la espera activa, en que uno revisa el teléfono y mira la mirilla y se dice cosas razonables. Estaba la espera pasiva, en que uno está sentado sin moverse pero la mente galopa sola sin pedirle permiso al cuerpo.
Y estaba la peor, la que llegó al final, en que la mente se cansa de las otras dos y simplemente se apaga y uno está ahí, en el piso de su propio departamento, sin pensar en nada, sin sentir nada, como algo que no ha terminado de decidir si existe o no. Isabel llegó con una mochila y 2 mascarillas industriales puestas en la cabeza, una en la cara y la otra levantada sobre la frente. Venía entera. Sin manchas. Me pareció en ese momento la cosa más extraña que había visto. Alguien que llegaba desde afuera y no traía lo de afuera encima. La dejé entrar. Cerré la puerta. Ella miró a Roberto. Asintió con una expresión que yo no supe interpretar entonces y que ahora creo que era la expresión de alguien que ve confirmado algo que esperaba pero que de todas formas duele confirmar. Luego se arrodilló junto a doña Carmen. Lo que vi en la cara de Isabel mientras revisaba a doña Carmen duró menos de un segundo. Fue algo que Isabel intentó que nadie viera, pero que yo vi porque estaba mirando directamente y porque cuando uno está muy asustado los ojos se afilan de una manera que no tienen en la vida normal. Vi ese algo y no quise saber qué significaba y al mismo tiempo ya sabía. Hablé con un médico por teléfono, dijo Isabel. Estábamos los 3 sentados en la sala, doña Carmen recostada contra el sofá con los ojos cerrados, respirando con esa respiración contada. Mi primo. Es internista. Le describí los síntomas. Nadie dijo nada. La exposición prolongada a este tipo de sustancias, los hidrocarburos volátiles, los solventes orgánicos, daña el sistema nervioso y el respiratorio. La concentración afuera es muy alta. Quien estuvo expuesto mucho tiempo va a necesitar atención hospitalaria urgente. ¿Y los hospitales? Dijo Roberto. Isabel no respondió de inmediato. Los hospitales están completamente rebasados. La gente que llegó primero en ambulancias eran los casos más leves. Los otros. No terminó la frase. No hizo falta. Roberto cerró los ojos. Los apretó. Los volvió a abrir y se quedó mirando el techo con la expresión de alguien que está haciendo un esfuerzo muy grande y muy privado. El departamento era muy pequeño de repente. Las paredes habían tomado la decisión de acercarse sin consultarnos y nadie las había detenido. Vamos a hacer todo lo posible, dijo Isabel. Lo dijo mirando a Roberto y luego a mí, directo, sin apartar los ojos, porque así era Isabel, así había sido siempre, la verdad aunque doliera más que la mentira. Pero quiero que estén preparados. Ya, dijo Roberto. Ya entendí. Yo no dije nada. Me quedé mirando a doña Carmen, que siempre llegaba antes que todos, que tarareaba boleros mientras trapeaba, y pensé que nunca le había preguntado qué bolero era. Y pensé que ese pensamiento era demasiado pequeño para el momento, pero era el único que tenía. Doña Carmen murió a las 4 de la tarde. No diré más sobre ese momento porque no es de esos momentos que se describen. Solo diré que Roberto lo notó primero y que se quedó muy quieto y que no dijo nada durante un rato largo y que cuando habló no dijo nada, solo se cubrió la cara con las manos y eso fue suficiente. Isabel se persignó. Yo no hice nada. Me quedé donde estaba. La tapamos con una cobija de mi closet. Roberto dijo que había que avisar a alguien. Isabel intentó durante media hora comunicarse con números de emergencia y líneas de reporte y nada respondía o todo estaba saturado. Mañana, dijo. Cuando haya más comunicación. ¿Y si no hay mañana? Dijo Roberto. Lo dijo sin dramatismo. Sin la intención de perturbarnos. Lo dijo como una pregunta genuina, la de alguien a quien el suelo ya le falló una vez ese día y que no sabe en qué superficie confiar. Hay mañana, dijo Isabel. Pero yo vi que mientras lo decía miraba a la ventana oscura y no a nosotros. Esa noche fue la noche más larga de mi vida y también la más rara porque fue una noche en que yo estaba presente de una manera en que no había estado presente en años. Normalmente vivía como desde lejos, mirando mi propia vida desde el otro lado de un vidrio, con el sonido un poco apagado, con el color un poco menos saturado que como supongo que lo ven los demás. Esa noche estaba ahí. Completamente ahí. En el piso de mi departamento con Isabel y Roberto y doña Carmen tapada con mi cobija, sin poder irme a ningún otro lado ni dentro de mi cabeza. Comimos lo que había en la alacena. Galletas. Atún de lata. Frijoles que abrimos con un cuchillo. Roberto no comió. Se sentó junto a la ventana oscura y no habló durante horas. Isabel no paraba. Revisaba el teléfono, escuchaba la radio en volumen bajo, tomaba notas en una libretita. En algún momento pasada la medianoche se sentó a mi lado en el suelo. ¿Cómo estás? Me preguntó. Iba a decir bien o algo parecido. Iba a usar una de esas respuestas que uno tiene guardadas para no tener que contestar de verdad. Pero salió otra cosa. No lo sé, dije. Bien, dijo ella.
Eso es honesto. Nos quedamos callados un rato. Isabel, dije después. Lo de la bolsa de naranjitas. Cuando te dije que no te metieras en mis cosas. Ella me miró. Eras buena conmigo. Siempre. Y yo era. Ya, dijo. Solo eso. Sin él no te preocupes, sin él estaba bien, sin la absolución que yo quizás esperaba. Solo, ya. Y eso fue más honesto y más extrañamente gentil que cualquier perdón con palabras. ¿Por qué eras así? Preguntó después de un rato. Sin acusación. Como quien pregunta algo que lleva tiempo preguntándose. Creo que era más fácil estar enojado, dije. Ella asintió despacio, como si eso tuviera un sentido que reconocía de algún lugar. ¿Y ahora? Miré el cuarto. La ventana negra. Roberto quieto junto a ella. La cobija en el suelo. Ahora, dije, me parece el peor intercambio que hice en mi vida. Isabel no respondió. Se quedó mirando al frente. Y en su silencio no había consuelo ni lo intentaba, porque Isabel sabía que algunas cosas no tienen respuesta y que pretender que la tienen hace más daño que reconocer que no. Me quedé dormido sin darme cuenta en algún momento de esa noche, sentado en el suelo con la espalda contra la pared. El último sonido que recuerdo es la respiración de Roberto, regular y profunda, y el ruido muy lejano de algo que podría haber sido sirenas o podría haber sido el viento. Amanecimos los tres. La luz que entró era diferente, menos oscura, como si la capa exterior se hubiera diluido algo durante la noche. Por los bordes de la ventana se filtraba un gris pálido. No era normal, pero era más parecido a lo normal que lo de la noche anterior. Isabel se levantó la primera. Revisó el teléfono. «Hay señal», dijo. Poca. Pasó 20 minutos haciendo llamadas y escuchando fragmentos de noticias. Roberto se despertó y la miró trabajar. «Están llegando equipos de otros estados», dijo eventualmente. «Rutas de evacuación para algunas zonas. La nuestra todavía no aparece. Pero están avanzando». Roberto asintió. Se levantó. Fue al baño. Cuando volvió tenía una expresión diferente, cerrada, la de alguien que ha tomado una decisión y no quiere discutirla porque ya está tomada. «Tengo que ir a ver a mi mamá». «Roberto», dijo Isabel. «Vive a 6 cuadras. Está sola. No he podido hablar con ella desde ayer por la mañana. No puedes salir todavía, las concentraciones afuera siguen siendo». «6 cuadras», repitió. Con esa calma que es más difícil de sostener que el grito porque requiere más. Isabel y Roberto se miraron durante un tiempo que fue más largo de lo que suelen ser las miradas. En ese tiempo pasaron cosas que no eran palabras, el argumento completo, la respuesta completa, y la aceptación. Todo sin sonido. «Tapa también los ojos», dijo Isabel. «Tengo unos gogles de química». Le dio lo que tenía. Roberto se equipó despacio, sin apuro, con esa calma metódica de quien sabe que tiene miedo pero ha decidido dónde ponerlo. Antes de irse nos miró a los dos. «Cuídense», dijo. Y luego, específicamente a mí. «Era buen trabajo, Ernesto». Los 12 años. Abrió la puerta. Salió al pasillo. La puerta se cerró. Esperamos. Las primeras 2 horas esperamos con esperanza activa. Revisábamos los teléfonos, nos decíamos cosas razonables, nos asomábamos a la mirilla. Luego esperamos con esperanza pasiva, que es silencio con la cara en un ángulo determinado. Luego dejamos de esperar y empezamos a saber sin decírnoslo. Isabel no lloró. Se quedó mirando el teléfono en la mano, la pantalla apagada, y su expresión era la de alguien que está haciendo algo muy difícil hacia adentro y no puede parar aunque quiera porque una vez que empieza tiene que terminarlo. Yo tampoco lloré. Me senté en la única silla de madera que tenía junto al escritorio, puse las manos sobre las rodillas y miré el piso y pensé en Roberto, diciéndome lo del concierto y yo cerrando la puerta con un ajá. «Tenemos que salir también», dijo Isabel eventualmente. «Mañana por la mañana si para entonces no hay señales de que vengan hacia acá. Usaremos lo que tengo de protección. Iremos despacio. ¿Funciona?» «No lo sé». La miré. «¿Lo del perro? ¿Antes de llegar a la esquina?» «Sí». «¿Y Roberto?» Isabel no respondió. Y eso también era una respuesta. Esa noche, la segunda noche, el departamento era diferente. Más grande de alguna manera y más pequeño al mismo tiempo, como cuando uno cambia los muebles de lugar y el cuarto pierde su forma familiar. Isabel me habló de su vida, no porque yo preguntara sino porque el silencio se había vuelto demasiado material y había que ponerle algo encima o aplastaba. Me habló de su madre en provincia, de un sobrino de 5 años que coleccionaba tapas de botella, de que siempre quiso estudiar nutrición, de que le gustaba la música de los 80 sin vergüenza. La escuché. La escuché de verdad, con una atención que le había negado 6 años.
Y pensé que era una persona completamente distinta a la que yo había decidido que era, sin haberla conocido nunca, solo por comodidad, solo porque era más fácil que nadie fuera nada para mí. ¿Por qué eras así? Me preguntó por segunda vez esa noche. O quizás era la misma pregunta que antes y no se había ido. No lo sé, dije. Y era verdad. Era la respuesta más honesta que podía dar, no lo sabía entonces y ahora en el hospital tampoco lo sé completamente, solo sé que hay personas que se construyen una soledad y luego la habitan y confunden el silencio con la paz y el vacío con la calma hasta que algo rompe todo y entonces el silencio que quedaba resulta que no era paz sino solo silencio. Me quedé dormido sentado en el suelo otra vez. A la mañana siguiente salimos. No voy a describir lo que vi en la calle de la misma manera en que no describo ciertos sueños que tengo ahora en el hospital, no porque no los recuerde sino porque hay cosas que al nombrarlas se vuelven demasiado reales y pierden algo que solo funciona mientras no tienen nombre. Diré solo lo que es necesario. Las calles estaban oscuras a pesar del sol. La sustancia se había acumulado en las superficies horizontales, banquetas, techos de coches, jardineras, y los árboles tenían las hojas de un color que los árboles no tienen. Había un olor. No tengo forma de compararlo con ninguna otra cosa. Caminamos despacio. Isabel adelante, yo atrás. No hablamos. En la quinta calle Isabel se detuvo y se quedó mirando algo. Me acerqué y miré en la misma dirección y vi el supermercado. Las puertas de vidrio automáticas habían explotado hacia afuera. El interior estaba oscuro y los anaqueles que se veían desde la calle estaban volcados y los refrigeradores de la sección de lácteos que habían hecho ese zumbido constante durante 12 años estaban silenciosos. 12 años de ese zumbido y nunca lo escuché hasta que no estaba. Vamos, dijo Isabel. Seguimos caminando. Nos encontraron 6 bloques después. Trajes de protección, equipos de medición, camillas. Uno de ellos nos gritó que nos detuviéramos, que nos identificáramos, que dijéramos si había más gente en nuestra última ubicación. Les dijimos de Doña Carmen. Tomaron nota. Les dijimos de Roberto. Tomaron nota con una expresión que yo vi y que Isabel también vio y que ninguno de los dos comentó. Nos llevaron a un punto de triaje a 3 kilómetros. Carpas blancas, médicos, gente en camillas. Me separaron de Isabel casi de inmediato. Me hicieron pruebas, me pusieron algo en el brazo, me dijeron cosas que oí pero que no procesé del todo. Daño en vías respiratorias, moderado, recuperación probable, con énfasis en el probable. Me dieron una cama. Me acosté. Miré el techo de lona blanca. Y entonces pasó algo que no esperaba. Empecé a llorar. No de la manera controlada y privada en que uno llora cuando decide llorar. De otra manera, como cuando algo se rompe y el romperse no pide permiso ni espera el momento adecuado. Lloré hasta que me quedé dormido. 27 días. O 28. Las paredes son beige. La ventana da a un patio de concreto. A veces pasan palomas que no me miran. Isabel sobrevivió. Está en otra ala. Me mandó un mensaje esta mañana que decía ¿cómo estás, gruñón? Le respondí que no lo sé, pero que es honesto. Me dijo que sí, que lo sabe. De Roberto los equipos de rescate siguen trabajando en las zonas más afectadas. Los de la delegación dicen que el proceso de identificación va a tomar semanas todavía. Yo intento no pensar en lo que eso significa pero lo sé. Lo sé de la misma manera en que supe lo de Doña Carmen sin que nadie me lo dijera, antes de que nadie me lo dijera, porque hay cosas que el cuerpo entiende antes que la mente porque la mente todavía está ocupada protegiéndose. El médico que me atiende se llama Vargas. Ayer le pregunté cómo estaba. Se quedó un momento quieto, como si no esperara la pregunta. Luego sonrió, un poco, y me dijo que cansado pero bien. La psicóloga dice que ordenar los recuerdos ayuda a procesar. Que escribir es bueno. No sé si esto es cierto. No sé si algo de esto ayuda. Lo que sé es que estoy en un cuarto beige, contando grietas en la pared de enfrente y que afuera hay una ciudad que ya no es exactamente la que era y que yo ya no soy exactamente el que era tampoco, aunque todavía no sé qué soy en cambio. Lo que sé es que Gabriela tenía un lunar junto a la oreja izquierda y tarareaba sin darse cuenta. Lo que sé es que Doña Carmen tarareaba boleros y yo nunca supe cuál. Lo que sé es que Roberto quería ir a un concierto y que yo cerré esa puerta con un ajá y que el concierto ya pasó o ya no existe o lo que sea que le pasa a los conciertos cuando las ciudades se derraman. Lo que sé es que hay personas que se construyen soledades y las habitan y las confunden con la paz, y que la diferencia entre la soledad y la paz es que la paz no duele cuando te la quitan. No sé nada más. Hay 4 marcas en la esquina de la pared. No recuerdo si son días o si son otra cosa. No estoy seguro de que importe. Ernesto Valdés.
Área de observación, habitación 14. Escrito con una pluma que me dio la psicóloga, fecha incierta.それではまた次の動画でお会いしましょう。